El mundo de la mecánica cuántica es uno lleno de misterios y preguntas sin resolver. Y es actualmente el campo de la física con el mayor interés. Descubre los misterios detrás de la luz y cómo está relacionada con universos paralelos. Aunque no parezca serlo, la física puede ser un área que está llena de peleas y diferentes conflictos entre otros físicos. Constantemente hay un físico robándole la idea al otro, y también existen muchísimos juegos sucios adentro de la física para destruir las carreras de otros físicos. Quizás el mejor ejemplo de esto es Isaac Newton contra Robert Hooke. Ya hablaremos de sus muchos conflictos, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de sus mayores debates, el cual se trataba acerca de la luz. Más específicamente, si era una onda o una partícula. Newton observaba la luz y en su teoría corpuscular afirmaba que la luz debería estar compuesta por partículas pequeñas, ya que éstas van en línea recta y una onda no lo hace. También, otra de las razones por las cuales Newton pensaba que la luz eran partículas es por la refracción de la luz, pues era más intuitivo pensar acerca de la luz como un conjunto de partículas para explicar su refracción al pasar por objetos más densos. 56 años después de la muerte de Newton, nació Thomas Young. Este gran científico creó lo que quizás fue el experimento más popular de la historia de la ciencia, el cual era súper simple y solamente se trataba de una fuente de luz enfrente a una barrera de metal con dos aperturas y un tipo de pared a una distancia corta de estas. Jung observó un tipo de patrón en la pared. Habían puntos donde había un montón de luz y otros que eran completamente oscuros. Ya sabiendo un poco acerca de la naturaleza de las ondas y la consecuencia de las interferencias de estas, Jung llegó a la conclusión que las ondas habían causado un proceso de difracción y las dos difracciones diferentes, originadas de las dos rendijas diferentes, lo llevó a la conclusión que esto era lo que había causado ese patrón de interferencia en la pared. Y esto básicamente significaba que la luz estaba hecha de ondas, no partículas. La difracción es imposible de realizar con partículas, solamente es posible con ondas. De manera simplificada, cuando el pico de una onda se encuentra con la parte más baja de la otra, se crea un tipo de interferencia negativa en el cual las dos ondas se eliminan y queda completa oscuridad o también completo silencio. Y curiosamente, esta es la forma en la que funcionan los audífonos que cancelan el sonido. Estos producen una onda que es literalmente lo opuesto a la onda que quieres eliminar, causando una interferencia negativa y completo silencio. En el contexto del patrón de interferencia en el Double Slit Experiment, las interferencias destructivas serían los puntos donde hay completa oscuridad y las interferencias constructivas serían los puntos donde hay máximo brillo. En este simulador del Double Slit Experiment, podemos observar que cuando bajamos a la longitud de la ola, se crea más interferencia, lo que hace que los espacios sin brillo, tanto como los espacios con brillo, se hagan más angostos. Y no solamente esto, pero también podemos observar cómo cuando acercamos las rendijas a la pared, podemos ver el mismo efecto anteriormente mencionado, pero con una mayor intensidad. Ambos los puntos de interferencia constructiva e interferencia destructiva se vuelven más angostos. Esto es debido a que la difracción está más cercana a la pared, lo que hace que las ondas no se esparzan tanto y lleguen a un punto más exacto, más rápido. Y por último, incrementar la distancia entre las dos rendijas también va a causar el mismo efecto anteriormente mencionado. Este es que los puntos de interferencia constructiva y destructiva van a ser más angostos. Ahora, por simple diversión, vamos a causar el mayor grado de interferencia, ambas destructiva y constructiva. Para hacer esto, primero tenemos que minimizar la longitud de la onda, maximizar el espacio entre las rendijas y por último, brindar las rendijas lo más cercanas posibles a la pared. Y ahora como resultado tenemos el mayor grado posible de interferencia constructiva y destructiva. Si todavía no se entiende todo por completo, con esta simulación podemos observar todos los puntos donde se encuentran las interferencias constructivas y las interferencias destructivas. Y también podemos ver cómo esto produce el característico patrón de interferencias ambas constructivas y destructivas, junto con un gráfico donde sale la intensidad en cada punto. Y por último, como podemos ver, una mayor frecuencia crea más interferencia constructiva y destructiva, lo que hace que todas las franjas sean más pequeñas. Experiment, existen tres variables que afectan el resultado del experimento. La primera es d pequeña. D pequeña es la distancia entre las dos rendijas. La siguiente es d mayúscula, la cual es la distancia entre las rendijas y la pantalla o la pared. Y la tercera es S.
S se le denomina al espacio entre los puntos de interferencia constructiva. S también podría ser llamada los puntos de interferencia destructiva. El Double Slit Experiment también creó dos diferentes ecuaciones que podemos usar para sacar resultados de diferentes cosas dentro del experimento usando otras variables. Pasando de variables independientes a variables dependientes, primero tenemos el número de orden, o n, el cual es simplemente el orden de las interferencias constructivas, comenzando desde 0, que sería la del centro. Y por último tenemos el ángulo que se forma entre las dos rendijas y una orden en particular. Las relaciones entre las variables pueden sonar complicadas al principio, pero luego de entenderlas son muy simples. Puedes tomarle un screenshot a este resumen si no te da tiempo de leerlo. También existe otro experimento muy parecido al Double Slit Experiment, pero con solamente una rendija. Ese experimento es exactamente el mismo del anterior, pero con solamente una rendija en vez de dos. Pero lo raro es que también hay un patrón de interferencia en la pared. Sin embargo, esto es explicado de una manera relativamente sencilla cuando observamos la difracción causada por la apertura. Las ondas en la zona central de la difracción van a tener amplitudes más grandes que las ondas en las partes extremas de la difracción. Esto causa un patrón de interferencia en la pared. Podemos imaginar este fenómeno ocurriendo como un rompeolas con una apertura en el centro. Si te encuentras directamente enfrente a esta apertura, las olas que te van a llegar van a tener una amplitud más grande. En cambio, si estás muy lejos de la zona de la apertura, entonces las olas que te van a llegar van a tener una amplitud muy pequeña. Si incrementamos la longitud de la apertura, esto va a causar una difracción más grande, y por lo tanto más interferencias, juntas con una franja central con un mayor brillo. En el lado contrario, si volvemos la longitud de la apertura más pequeña, esto va a causar menos interferencias y por lo tanto, franjas más largas y con menor brillo. Como podemos ver, mientras mayor sea la longitud de la apertura, mayor va a ser el efecto de interferencia deconstructiva y constructiva. Este es el patrón de interferencia del Single Slit Experiment, y como podemos ver es muy diferente al otro patrón de interferencia. Esto es la consecuencia que cuando solamente hay una apertura, entonces va a haber menos interferencia y por ende, franjas más largas y con menos brillo. En el Single Slit Experiment hay dos variables independientes. Estas son la longitud de la onda y la longitud de la apertura. Y la única variable dependiente es el ángulo a la primera mínima. Este de acá es el ángulo que se forma entre la máxima central y la primera mínima. Una variable extra que no se incluye en la ecuación es la distancia entre la rendija y la pantalla, o la pared. Si la distancia entre estas dos es menor, esto va a causar que el ángulo a la primera mínima sea mayor. Estas son la relación entre las variables del Single Slit Experiment. Como podemos ver, el patrón de interferencia del Double Slit Experiment tiene franjas más angostas y con más brillo, mientras que el patrón de interferencia del Single Slit Experiment completamente lo opuesto. Esto es porque cuando tienes más aperturas, entonces las ondas se van a interferir con más frecuencia, lo que va a causar más franjas de interferencia constructiva y destructiva. La historia comenzó con Newton diciendo que la luz era una partícula. Supuestamente fue probado incorrecto, pero ¿verdaderamente estaba mal? Thomas Young y Huygens decían que la luz era una onda, y Thomas Young terminó probando esta teoría cierta mediante el experimento de Double Slit. Y se quedó así hasta que vino Maxwell, otro muy gran científico que básicamente unió la electricidad con el magnetismo, creando la teoría de radiación electromagnética. Maxwell fue la persona que después dijo que la luz era radiación, pero la luz siguió siendo una onda. La teoría de que la luz era una onda de radiación permaneció hasta alrededor de los inicios del siglo XX, hasta que un experimento con un electroscopio cambió todo. Un electroscopio es un equipo de ciencia que es simplemente un pedazo de metal que está conectado a una hoja mayormente de oro. En los 1900, científicos le dieron una carga negativa a este pedazo de metal, y esto causaba que la hoja de oro suba. El electroscopio tenía una carga negativa porque tenía un montón de electrones, los cuales también tienen una carga negativa. Estos científicos se dieron cuenta que al alumbrar este pedazo de metal con radiación con muchísima energía, esto causaba que la hoja de oro baje.
lo que significaba que el electroscopio había perdido cargas negativas. Después decidieron alumbrar este pedazo de metal con luz con una super intensidad, pero con una energía muy baja. Por ejemplo, la luz visible color rojo, la cual tiene una frecuencia y por ende energía muy baja. Se dieron cuenta que la intensidad con la cual alumbraban este pedazo de metal no causaba absolutamente nada. Pero con simplemente alumbrar este pedazo de metal con radiación con una frecuencia muy alta, pero con una intensidad extremadamente baja, podían causar el mismo efecto antes mencionado. Podían volver la carga del electroscopio neutral. Nadie tenía entendido por qué pasaba esto, porque la única forma en la que esto funcione sería si la luz era una partícula y no una onda, porque una onda no podía hacer esto. Este problema acerca de la dualidad de la luz estuvo en la cabeza de todo gran científico por un montón de tiempo, y nadie tenía una respuesta lo suficientemente válida. Se había probado anteriormente en el experimento del Double Slit que la luz era una onda, pero ahora parecía que la luz se comportaba como una partícula. Me gusta imaginar este problema como una ola en la playa. Para que una ola te revuelque tiene que ser muy grande y tener mucha fuerza. Es imposible que una ola chiquitita te pueda revolcar de una manera violenta. Sin embargo, la luz sí podía hacer esto. No importaba qué tan intensa era, sino cuánta energía tenía. Esto llevó a científicos a darse cuenta que básicamente tendría que haber algo adentro de estas ondas, y ese algo eran las partículas. También, la única forma de desprender un electrón de un átomo era dándole más energía a este átomo. Y una onda no puede hacer esto, solamente puede hacerlo una partícula. Y curiosamente, solamente una partícula con muchísima energía. La persona que pudo resolver este problema no fue nadie menos que Einstein. Esto ocurrió en su llamado Annus Mirabilis, un año en el cual Einstein desarrolló 4 diferentes teorías, y una de ellas acerca del tema anteriormente hablado. Einstein llamó este efecto de la luz de desprender electrones de metales el efecto fotoeléctrico, y llegó a la conclusión de que la luz estaba hecha de partículas que navegaban mediante ondas. Newton había comenzado diciendo que la luz era una partícula. Después Huygens y Jung dijeron que era una onda, Maxwell dijo que era radiación, y Einstein terminó concluyendo que la luz era una partícula que navegaba en olas. Luego, Einstein, usando el trabajo del padre de la mecánica cuántica, Planck, desarrolló una ecuación para poder decir cuánta energía tenía cada fotón. El fotón fue el nombre que se le dio a la partícula dentro de la luz, y fue nombrada una partícula subatómica. En esta ecuación, E significa la energía de la partícula, H significa la mínima distancia posible a la que puedes llegar, o más conocida como la longitud de Planck, multiplicada por C, que es la velocidad de la luz, y esto dividido entre la longitud de la onda. De esta forma podías predecir cuánta energía tenía cada fotón. Los físicos de la época no tenían ni la menor idea de por qué pasaba esto. Para poder indicar por qué apertura pasaba la única partícula, instalaron 2 sensores en cada apertura con la intención de detectar por qué apertura pasaba el fotón. El resultado dejó a todos los físicos completamente confundidos, pues la luz que había entrado ahora se comportaba 100% como una partícula y no había una interferencia. Era como si el fotón sabía que lo estaban mirando y cada vez que lo miraban decidía de cambiar a ser 100% una partícula. El fotón cambiaba de crear un patrón de interferencia a un patrón de simples partículas con el simple hecho de observarlo. Después, otros físicos muy inteligentes decidieron poner un tipo de cristal que tenía la habilidad de, por así decirlo, duplicar el fotón que pasaba por la apertura en cada apertura. Sería 100% lógico que se cree una interferencia como la que pasaba si alumbrabas una luz por 2 aperturas. El resultado debería de ser el exacto mismo del principio del video. Pero no pasó esto. No se creó un patrón de interferencia. Era como si la partícula sabía lo que iba a pasar y era consciente de eso y voluntariamente decidía comportarse 100% como una partícula. Y hasta el día de hoy nadie tiene idea de por qué pasa esto. El mundo de la mecánica cuántica es uno extremadamente misterioso, con muchísimas más preguntas que respuestas. El fotón, siendo una partícula cuántica, como todas las otras partículas cuánticas,
pueden existir en un estado de superposición, en el cual pueden ser algo y al mismo tiempo ser otra cosa. Esta realización de que todas las partículas cuánticas están en un estado de superposición nos lleva a un montón de diferentes ideas completamente fuera de este mundo. Inclusive ha llevado a muchísimos físicos a considerar realmente la existencia de cosas como universos paralelos infinitos o el transporte de la conciencia del ser humano a cada otra dimensión cuando muere, creando la inmortalidad posible. Como dije, la física cuántica es extremadamente compleja y tiene muchísimos misterios. Según Richard Feynman, el misterio de la dualidad de la luz está en el corazón de la física cuántica, y su respuesta podría resolver la inconsistencia que tiene la teoría cuántica de la física. Si este tema les parece tan interesante como a mí y han aprendido algo de este video, les agradecería suscribirse, comentar o darle un like, ya que esto de ahí ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar nuestro video a más personas, y de esta forma podemos cumplir la misión de la Sociedad Honoraria Carprista: expandir el interés y conocimiento de la ciencia en la mayor cantidad de gente posible. Esperemos que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.